Buenas, buenas. Aquí estamos en el Podcast Tech el día de hoy. Em, ¿Cómo andas, Aurelio? ¿Qué te trae por acá? Bien, pues venimos a apagar fuegos en producción. ¿Vienes de apagar Sí, fuegos? creo que viene muy bien con el tema de hoy. Viene bien con el tema de Ujú. hoy. Exacto, güey. Es un buen punto. Sí, A ver, desahógate. ok. Eh, pues estamos teniendo un montón de problemas en producción y la mayoría son este, por librerías o dependencias que tenemos de hace tiempo que nomás no hemos podido actualizar Mm. y que cada vez se vuelve más difícil mantener. O sea, literal es por eso el tema que traes. Sí, ahorita Órale, órale. digo, eso más un tema de calidad de código que todavía no identificamos. Ok, ok, ok. Pero creo que principalmente se debe a eso. O sea, va una de la mano de la otra, ¿no? Porque ya llegamos a un punto en el que algunas dependencias que tenemos, necesitamos actualizarlas, pero también por tema de documentación, porque no está también documentado las versiones que tenemos ahorita en producción. Y si no las actualizamos y no tenemos acceso a esa mejor documentación o esos nuevos features que mejoran un montón de cosas que no tenemos ahorita, los developers pues, no tienen hacia dónde mirar más que el otro código que tampoco sabemos si está bien implementado, entonces se vuelve siendo como una bola de nieve y va a seguir hasta que no cambiemos eso. Ok, ok. Entonces, Está bueno dando como esa para intro, intro. explica. No, pues vamos a hablar de deuda técnica, pues. Que está cagado que no lo planeamos eso. Sí. Y, o sea, estábamos ahorita como platicando qué es una deuda técnica, qué es la deuda técnica. Entonces, ¿cómo lo describirías? Eh, pues creo que es el cómo te afecta hoy lo que decidiste ayer en cuanto a tecnologías, dependencias, todo esto, ¿no? ¿Cómo te afecta ¿Cómo te en, afecta el en- lidiar con eso tanto operacionalmente como en costos de servidores, como en desarrollo, como en todo, 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 todo? o sea, usualmente cuando empiezas un desarrollo, pues no necesariamente tienes el escenario ideal o tienes que balancear como la velocidad de desarrollo con la tecnología, la infraestructura, los frameworks que decides. Entonces, muchas veces te enfocas en lo que sabes hoy, en lo que te va a dar velocidad de desarrollo para cumplir las necesidades del negocio, pero quizás dejas detrás algunos factores que sabes que te van a llegar en algún punto. El tuyo del futuro va a tener que lidiar con Sí, eso y no sabes cuándo, pues. Y llega un punto que te estalla en la jeta. Eso sería más o menos la descripción de eso creo deuda que técnica. transmite perfectamente el miedo y el sentimiento, ¿no? De a ver cuándo me explota. Pero no es que esté mal, pues. No No, es... es que es algo necesario, ¿no? Porque si no, no puedes, como decías, no puedes esperar a tener las condiciones ideales. O sea, a fin de cuentas, nadie está en el negocio de hacer código bonito, ¿no? Ujú. Todo el mundo, o sea, que estamos en este rollo, estamos en el negocio de hacer un producto. Y el producto tiene que seguir avanzando y tiene que funcionar y tiene que, pues, llegar a manos de la gente que lo tiene que usar. Y no puede estar esperando la necesidad del producto a que la tecnología esté en el punto ideal para que tú la puedas trabajar, porque estaríamos al revés, ¿no? O sea, No, y hay factores internos y factores ujú, externos, ¿no? Factores internos es, por ejemplo, en algún momento en Fruitify, ¿no? Güey, para el fin de yo ayudarles al desarrollo, voy a usar la framework de PHP que odias, pues, que odias tú. Entonces yo me metí a PHP porque es lo que yo conozco, pues. sí, Y avanzamos en darle servicio a ciertas partes del negocio. Sabíamos que en algún punto lo íbamos a migrar. Sabíamos que no era el ujú, long term, pero nos dio una solución ujú, rápida. Entonces, esos son factores internos, pues que te limita el equipo que tienes, la experiencia que tienes y, bueno, las decisiones buenas o malas que hayas tomado internamente. Pero hay factores externos como
¿sabes qué? Pues ya la versión de Node ya no funciona con esta versión de esta framework que usamos de Svelte o de React o de... Nos pasaba con un producto, con un cliente que tenemos de... La versión de PHP, no, la versión de Noxt. Ah. Empezamos con Noxt 2 de Vue y ahora pues, ya van a lanzar la 4 y descontinuaron la 2 y pues sabemos que en algún punto vamos a tener que irnos a Noxt 3 o 4, pero no lo hemos hecho porque hemos estado desarrollando features y hacer esa migración va a ser meses quizás. Y pues hemos estado postergando porque jala como está, ¿no? Sí. Pero nos habilitaría un chorro de beneficios el poderlo migrar, pues. Entonces, o sea, siempre hay pros y contras. Pero bueno. Creo que ahí ese factor externo que mencionaste es más determina cuándo te explota, ¿no? Porque, por ejemplo, si de repente tu proveedor dejara de soportar si así funcionara, ¿no? Que dejaran de soportar la versión de Noxt que tienes, te obligan a cambiar y ahí en ese momento pagas esa deuda técnica. Sí, pero yo creo que ese escenario es usualmente raro. En algunos casos sabes que puede llegar a pasar, por ejemplo en Flash, en aquellos días que yo programaba en Flash, pues tenía un chorro de sitios de clientes y los softwares, porque en Flash hacíamos de todo, pues hacíamos sistemas, juegos, webs y teníamos varios sistemas de corriendo hoteles y restaurantes hechos en Flash, pues. Es que Flash se usó para todo lo que no se diseñó. pero por más de que a mí me fascinara y me gustara Flash, sabía que en algún punto lo iban a descontinuar, pues. O sea, que ya los navegadores ya no lo iban a correr o que en algún punto iba a explotar, que ya Adobe ya no le está dando con mucho seguimiento, entonces sabíamos que iba a morir y ya nomás paulatinamente fuimos como cambiando la tecnología y algunos softwares se murieron ahí, pues. Entonces, o sea, ese es como otro ejemplo, pues, de factores externos, pues. Pero, usualmente cuando decides como tus tecnologías, pues tienes que estar como consciente, pues, de la deuda técnica que vas a adquirir en algún punto y el tema es cuál approach tener sobre ella, ¿no? O sea, ¿te refieres como a cómo elegir con cuál te quedas? No. O a cómo saber cómo manejarla cuando tengas que... ¿Estás de acuerdo que siempre va a haber una deuda técnica? Ajá. O sea, siempre vas a estar necesitando cambiar algo de tu código, pues. Por más, a lo mejor no la tecnología, pero sabes que a lo mejor este módulo que desarrollaste en un inicio se tiene que actualizar en este punto que al principio nada más te soportaba, no sé, una organización y una organización tenía directo a todos sus usuarios. Y en algún punto vas a ya manejar diferentes organizaciones, por lo tanto va a cambiar tu esquema de base de datos y tienes que cambiar todo el módulo de autenticación. Sí. Estoy dando un ejemplo. Sí, pero es muy común. Que en algún punto escaló tu producto al nivel de que requieren lanzar una autenticación nueva y lo tienen que hacer en algún punto, pues. Sí. Y que a la vez, cuando estabas trabajando en esto, claro, o sea, probablemente visualizaste bueno, tal vez en algún momento voy a querer poder trabajar con varias organizaciones, pero si lo hago ahorita, me cuesta 2 semanas de desarrollo tal vez, que ahorita no tengo. Exacto, entonces es válido, pues, sí, es claro. válido. El tema es en qué momento y de qué forma manejar deuda técnica, ¿no? Sí. Entonces, ese es el tema, pues. Entonces, o sea, ¿cuál ha sido como tu experiencia? A ver, ¿qué están haciendo hoy, por ejemplo? ¿Qué estamos haciendo hoy? Hijo, es que nuestro problema está profundo. ¿Quieres que explique el problema? ¿O de dónde viene? ¿O que...? Un resumen. O sea, también no tienes que
explayar muchos temas internos, pues. Ajá. Bueno, parte del problema que tenemos hoy en día viene de que Google Cloud está actualizando, lleva un rato como actualizando su servicio de Cloud Functions. Antes tenían la versión 1, así le llamaron a la versión como Legacy, y ahorita están migrando a la versión 2. Okay. Por mucho tiempo convivieron las dos versiones. Estaba la versión 2 en beta, la 1 funcionaba como siempre funcionaba. Hasta te recomendaban no utilizar la versión 2 en ningún ambiente cercano a producción ni nada. En cuanto supimos que venía, la empezamos a utilizar. Pero eso nos llevó a tener los dos ambientes juntos. Entonces, tenemos funciones, tenemos algunas Cloud Functions que están viviendo en versión 1 junto con los que están viviendo en versión 2. Todo iba muy bien hasta que cuando anunciaron que ya venía el lanzamiento oficial, dijeron, bueno, eventualmente vamos a deprecar la versión 1. Va. Ya llegó esa fecha, ya está deprecada la versión 1 y dijeron que van a decomisionar las funciones de versión 1 en octubre de este año. Pero ¿A qué le llamas decomisionar? a lo que ellos le llaman decomisionar está medio ambiguo, pero creo que como que poco a poco van a ir dejando de dejarte actualizar esas funciones. O sea, como que van a estar ahí, pero no vas a poder actualizarlas. Órale. Solamente vas a poder sustituirlas por la versión 2. Okay. Pero si todo terminara ahí, estaría excelente. Porque tenemos tiempo para actualizar todo eso. Y lo puedes ir haciendo gradual. Uh-huh. Necesito meterle mano a esta. Ok, la hago de cero y la... Sí, pues lo podremos ir haciendo paulatinamente o algo. Pero resulta que Google, en toda su sabiduría, decidió a la versión 1. Su sabiduría y su grandeza. En toda su grandeza, en todo su... en todo su gran fang que son. Decidieron, por alguna razón, no comunicarnos a ninguno de los usuarios que cuando haces un deployment, a partir de una fecha arbitraria, de que hace 2 semanas, 3 semanas, si haces un deployment de una función V1 con una versión de Node más nueva que la 20, te rechazaban el deployment. Pero no te lo rechazaban consistentemente. O sea, primero a veces fallaba una, a veces no fallaban, y ahorita ya están fallando consistentemente. Entonces, ya tenemos funciones que funcionan, que corren perfectamente en Node 22, que corren perfectamente en Node 22 en el ambiente de funciones V1 hace unas semanas, que hoy no podemos actualizar. Y que si la regresamos a un Node versión 20, versión 18, versión lo que quieras, no funcionan. Porque dependen de features que venían solamente con esa versión de Node. Y es algo que no entiendo por qué decidió Google cambiar. Y menos por qué decidieron no comunicarlo. Pero pues así estamos ahorita. Entonces, tenemos código que no podemos actualizar hasta que no lo migremos. Y entonces en cuanto nos topamos con una, es mígrala. Y además de eso, tenemos un problema con... nosotros estamos utilizando Svelte y SvelteKit en el producto. Y SvelteKit, siendo un framework medio joven, para la versión más nueva, hicieron unos cambios medio fuertes. No hemos podido migrar a esa versión, adoptar esos cambios nuevos, porque de nuevo es un proyecto muy grande el que tenemos. Y de entrada, con las herramientas de migración que ellos nos dan, no corre el proyecto, ¿no? Entonces es dedicarle horas y bueno, tenemos tiempo de revisar qué onda. Pero hoy ya nos topamos con que hay algo en cómo se genera el build de esta versión de SvelteKit que nosotros tenemos ya, que ya está deprecada, que junto con, con los cambios en el ambiente de Google Cloud, de Cloud Functions, hace que algunos features no funcionen como esperamos. Por ejemplo, estamos entregando todo el resultado de nuestro SSR sin compresión de gzip. ¿Por qué? No tengo idea. En algún momento lo perdimos y sin haber ningún cambio de nuestro lado en nada de código. Otra es que estamos viendo picos de latencia horribles en la respuesta de nuestro SSR, que hace unas semanas no teníamos y ahora ya tenemos, y que de repente van de antes, no sé, tiempo promedio de respuesta de cuando eran milisegundos, ahorita estamos llegando a minutos. Y
y se va haciendo el problema más grande cada vez. Entonces no sabemos ¿Ese todavía problema de qué. latencia se lo atribuyes a Google Cloud? Creo que está más de nuestro lado. O sea, algo cambió, creo, en la librería de que estamos usando de Firebase para comunicarnos para interactuar con la base de datos. También está deprecada, porque también Google otra vez en su infinita sabiduría decidió en algún momento, cuando ya estábamos muy clavados con Firebase, la sintaxis que nos habían vendido por años, decidieron cambiar una versión que ahora llaman modular, donde antes, muy al estilo como jQuery, encadenabas, no sé, hacías un query y luego le ponías punto el siguiente método encadenado, luego punto el siguiente método encadenado, y así te la llevabas, ¿no? Era como muy, como sintaxis jQuery, de que la vas encadenando y ya. Y ahora en la versión modular, entre otros cambios, el principal cambio es que en lugar de encadenar funciones, ahora todas son funciones independientes que llamas una con el resultado de la otra. Y suena sencilla la migración, pero la verdad es que es un monstruo de... Es pura sintaxis, pues. Es pura sintaxis, la verdad es que es pura sintaxis. De hecho, por ahí tengo una cosa bien hacky que convierte... Podría ser un tool para traducir sintaxis, o sea, desde el lado del código, como con AI. Sí, con ella estoy seguro que lo resolveríamos no tan difícil. Al menos las partes más sencillas, pero es que hay unas que sí dependen muchísimo de poder encadenar métodos. O sea, tenemos algunas partes que están completamente acopladas al poder encadenar métodos. Lo que tengo por ahí es algo que convierte como el objeto de la versión 1 a versión 2 y viceversa, para poder usar algunas cosas que solamente liberaron con la versión 2 de esta cosa, que en la versión 1 no. X, eso no importa, ¿no? Pero, a ver, ¿en qué estaba? Sí, ¿qué están haciendo hoy para resolver el pedo? Entonces, nos estamos topando con que algo hay en la Cloud Function del SSR, que ya migramos a versión 2, ya está con Node 22, y que funciona perfectamente tanto en ambiente de staging como en local o replicándolo, haciéndole peticiones múltiples, lo que quieras. Pero algo pasa en ambiente de producción que cuando llegamos a cierto nivel de concurrencia, después de algún tiempo, empieza a comerse los recursos y empieza a tardar muchísimo en contestar. El problema es que no deja de contestar. O sea, ni siquiera te da un error de que timeout, ¿no? Cuando se está acercando al timeout, eventualmente responde. Órale. Híjole. Está rarísimo el problema. Que seguro hay un tema ahí de algún procesito en cola, pues, sí. que no han detectado cuál es. Y mi teoría es que tenemos por ahí algún problema con caché de requests de Firebase, que están como... Con el tiempo se va haciendo más grande. O sea, yo creo que le estamos como abonando al caché sin leer del caché. Y eventualmente se vuelve una bola de nieve. Creo que por ahí va, pero la verdad es que todavía no sabemos bien qué. Pero, pues todo este problema viene de que en el momento en el que nosotros empezamos a desarrollar esto, pues factores externos, Firebase ya tenía su framework de una forma, SvelteKit ya estaba en cierto estado, y a pesar de que sabíamos que algunas cosas ya venían, no podíamos esperarnos a que estuvieran completamente terminadas, o sea, no sé, cosas de SvelteKit, ¿no? Que dices, bueno, no voy a lanzar este feature en una versión súper de prueba, que sé que está cambiando la sintaxis a cada rato, me tengo que esperar a que la finalicen para poder adoptarla, pero eso me lleva el riesgo de seguir trabajando con la versión vieja hasta que esté finalizado esa otra versión. Sabíamos que iba a llegar un momento en el que teníamos que tener que poder migrar de una a otra, pero pues en su momento no podíamos esperarnos, y menos que acá no dependía de nosotros, ¿no? No era como, bueno, le dedico tiempo a mantenerlo o no. No existe esa versión todavía que ya te prometieron que viene. No. Y bueno, ¿y qué están haciendo? Ahorita primero estamos tratando de buguear este problema para ver de dónde viene realmente. De plano ahorita dejé corriendo en producción una versión que teníamos corriendo el 31 de enero, que fue la última vez que hicimos un deployment que no tenía ese problema. Y estamos viendo cómo se porta.
Ahorita, pero cosas que hemos probado, hemos bajado la versión de Firebase que habíamos actualizado a versiones anteriores que ya sabemos que funcionaban bien. Hemos probado cambiar la versión de Cloud Functions a las anteriores. Hemos probado cambiar la versión de Node. Hemos probado un montón de combinaciones de todo eso. Hemos probado, hemos examinado bien el código para ver si no hay algo ahí que esté de nuestro lado. Y ya todo parece indicar que no. O sea, creo que viene con alguna dependencia que tenemos por ahí, que ya no se lleva tan bien con cómo están funcionando la infraestructura o de Firebase o de Google. ¿Cómo lo evitarías? O sea, ¿qué acciones tomarías distintas si tuvieras que, o sea, para prevenir esa misma situación? Para empezar, creo que deberíamos haber tenido un sistema de alertas que nos alertara este problema mucho antes de cómo nos dimos cuenta. Pero sistema de alertas como de qué tipo. Por ejemplo, ahorita dejé configurada una métrica en Google Cloud que me mide, que me alerta cuando cierto número de requests, creo que le he configurado como 10 consecutivas, no 10 consecutivas, más bien 10, si hay 10 requests que están durando X que pasan de 1 minuto en menos de 5 minutos, me manda una alerta de que hay algo mal y ya puedo revisar qué. O sea, porque también es normal que a veces procesamos muchos datos, entonces es normal que a veces tengamos requests que sí tardan eso. Pero cuando ya son muchas en poco tiempo, es cuando tenemos que ver qué está pasando. Pero creo que en este caso, el movernos tan rápido nos fue contraproducente. O sea, creo que la siguiente, ¿qué haría para prevenirlo? Trataría de sí meter como en las tareas del equipo el mantener las versiones de las dependencias que tenemos. Y al menos buscar la forma de cómo lograr hacer que convivan dos ambientes. O sea, tanto el viejo para lo que ya tenemos y el nuevo para lo que venga. Quizás como modularlo, o sea, como hacer módulos más como independientes entre diferentes funciones del sistema. Sí, por ejemplo, en el caso de las Cloud Functions, eso es algo que también Google no había dado solución. Es que gran parte de esto es que Google piensa como Google, ¿no? En las Cloud Functions, Google antes no te daban una base sólida en la que basarte para separar una función de otra. O sea, si checabas la documentación de Google Cloud Functions hace unos años o meses tal vez, todavía te recomendaban meter todo en un archivo y órale, ahí se van todas las funciones. Después empezaron a meterle grupos, después empezaron a meter una cosa, el feature creo que se llama Function Groups, donde ahora sí cada función tiene, o cada grupo de funciones tiene su ambiente aislado. Y cada uno de esos ambientes puede tener su propia versión de Node, su propia versión de lo que quieras. Pero ahorita, a pesar de que, por ejemplo, sí tenemos funciones que manualmente les hacemos deployment en Cloud Functions versión 2 y otras que manualmente configuramos para que sean versión 1. Pero la versión de Node sí es compartida entre todas esas. Entonces, no podemos cambiar la versión de Node para una sin esperar que afecte a las otras en el siguiente deployment que se haga esa función. Entonces yo creo que lo primerito que haría con ese problema es compartimentalizarlas un poquito más las funciones, al menos funcionalmente, porque ahorita tenemos un árbol de carpetas donde, no sé, las tenemos como de las Cloud Functions que interactúan con la base de datos en Firebase, las Cloud Functions que tienen que ver con CureHub, que es uno de los productos, las que tienen que ver con Connect, las que tienen que ver con X cosas, ¿no? Y de ahí se van derivando en varias subcarpetas. Creo que de entrada, cada una de las carpetas superiores, yo las haría un grupo aparte. Y es algo que sí tenemos planeado, pero lo mismo, no hemos llegado al momento de poder implementarlo. Y yo creo que es algo que vamos a hacer de aquí a que... Oye, el tema de Cloud Functions de Google, o sea, al momento de utilizar Cloud Functions, ¿no te amarras mucho a depender de Google o de Google Cloud
si fuera de Vercel, pues te amarrarías mucho a Vercel o a Sí, Amazon y a sus decisiones que muchas veces son random. Ujú. Sí, digo, en nuestro caso estamos casadísimos con Google Cloud desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí hacía todo el sentido del mundo utilizar Google Cloud Functions. Lo mismo nos pasó cuando evaluamos opciones, por ejemplo, para... eh, Google tiene el servicio de BigQuery, ¿no? Y cuando lo comparas con otras opciones del mercado, dices, bueno, el que más se integra con los servicios de Google es el de Google. Y además también se acopla más a cómo trabajamos nosotros, que es 100% enfocado a JavaScript. Y BigQuery te permite complementar queries normales de SQL con cierta lógica de JavaScript. Entonces, pues ahí, por ejemplo, a pesar de que sabíamos que iba a ser un lock-in mucho más grande, nos seguimos quedando con Google. En el caso de Cloud Functions, si quisiéramos mandarlas a otro tipo de servicio, podríamos hacerlo. O sea, podríamos haber tenido nuestro propio, no sé, un servicio de Kubernetes que escalara ahí solo y eso poder moverlo de un lado a otro y demás. Pero creo que la funcionalidad que nos da Cloud Functions sí lo vale. O sea, ponderando este tema de... O Sí, sea, sí, todo lo que pros y nos ha contras. dado todo este tiempo de no preocuparnos por la infraestructura, porque escalen las Mm, funciones que sí son mm, críticas y porque las otras no consuman recursos mientras no se están usando. ok. Además de la facilidad de integrarlas con otros servicios de Google Cloud, sabiendo que de entrada ya están de forma segura comunicadas unas con, o sea, se comunican de Ujú, forma ujú. segura con la base de datos porque están en su propia red y que podemos en cualquier momento con Firebase mandar tráfico de alguna ruta de nuestro dominio a cualquier Cloud Function y sacarla del ciclo de Svelte si queremos, pues no hay otra cosa que nos lo ofrezca, ¿no? O sea, Como al directo. final Ajá. seguirías eligiendo la misma alternativa a tecnología Ujú. o sea, lo hubieras vuelto a hacer igual, pues. Sí, O sea, simplemente en tu planeación hubieras empezado antes a migrar sí. o más paulatino, pues. Sí, creo que es eso. O sea, porque eh, es que es difícil como pensar en siempre, o sea, arrancas un proyecto y estás pensando en cómo avanzar, ¿no? Y es como más features, más todo, más crecer, más esto. Pero llega un punto en el que no sabes cuál es, pero ya llega a ser importante empezar a mantener lo que tenías de antes, o sea, como empezar a cuidar tu deuda técnica, pero no sabes cuál es ese punto. Y lo ideal, creo, es ser un poquito más preventivo y no esperarte a ver, no esperarte a que explote y a que te llegue ese punto embarrado en la cara, en lugar de mejor saber Ujú, cuándo es que podría llegar. O sea, puede ser que dedicándole unas horas del developer más capacitado en eso, en un sprint, nada más para ver que todo está en orden, con eso baste, ¿no? Y que eso te dé visibilidad a, oigan, ¿sabe qué? Esto va a tronar en tantos meses, ¿no? Y tal vez con eso es suficiente. ujú. Sí, el tema es que es complicado de repente hacer un lado como el día a día, ¿no? Ujú. Eso es el reto, o sea, ¿cómo priorizas algo que no vas a ver, o sea, que el usuario no va a ver, que nadie va a ver en tu lista de Sí. desarrollo? O sea, entonces yo creo que una manera es dedicarle, no sé, un porcentaje forzosamente Ujú. a temas de mejorar o bajar tu deuda técnica. Y a lo mejor tienes dos backlogs. Tienes tu backlog de producto y tienes tu backlog de deuda técnica. Ujú. Y pues vas metiendo forzosamente un 10-15% forzoso, pues. Sí. Sí, estoy de acuerdo. O sea, tiene Mm, que haber un pipeline para sacar eso. Porque si no, nomás se acumula y explota. Y ahora sí afecta a todos los que creías o todo lo que decías que nunca iba a afectar. Porque el usuario no lo ve, ahora sí lo ve. Porque ya no nomás no tiene ese feature que hubieras pausado para trabajar en lo demás. No tiene nada. Porque no hay a dónde entrar. Se cayó el servicio, se cayó lo que quieras. Y yo creo que separar diferentes funcionalidades en diferentes instancias o diferentes, quizás no repositorios, pero a lo mejor diferentes mini productos, o sea, como productos, tienes el API de autenticación, Ujú. tienes tu API de
de este módulo o este tipo de funcionalidades, tienes tu API de, no sé, de otro tipo de funcionalidades separadas, pues, y a lo mejor cada una es independiente. En algún punto puede ayudar a ir migrando paulatinamente cada infraestructura. Ujú. Pros y contras, pues, porque cada una de estas, pues, al principio te va a pedir que mantengas 3 instancias y que estén Sí. funcionando, y que si se cayó una tienes que revisarla específicamente y van a estar cayéndose varias. O sea, siempre hay pros y contras, ¿no? Pero sí pensar un poquito a futuro, ¿no? Entonces, traer siempre en la cabeza qué puedo hacer para evitarme estos problemas a futuro. Ujú. Sí, sí, tal cual. Es no descuidarlo, ¿no? Pero ¿cuál es la medida, pues? ¿Cómo medirlo y qué tanto, por un lado, acelerar el paso y ser como cautelosos o versus acelerar el paso versus ser cauteloso, pues? Bueno, por ejemplo, creo que ahorita que dijiste cómo medirla, se me vino a la mente que debería ser algo que se pueda reflejar en números, ¿no? O sea, como decir, en este punto, si llegamos a este punto, ya es accionable. Ahora sí, hazlo, haz algo. Eso es un buen punto. ¿Cómo mides tu deuda Ujú. técnica? Creo que una forma podría ser, por ejemplo, en proyectos que llevan Node.js o... De hecho, lo puedes hacer en cualquiera. O sea, tal vez revisar cuántas versiones menores y mayores estás atrás en lo que de tus dependencias, de lo que debería estar, ¿no? Esa es una métrica súper fácil de sacar. Mm, Y tal vez cuando llegues a una versión mayor en alguna de las dependencias que sí son críticas, este, automáticamente meter un task al pipeline, ¿no? De, oye, hay que ver cómo migramos esto, mínimo planearlo. ujú. Y es algo que se puede hacer es muy automatizable eso. De hecho, creo que lo voy a hacer. El tema de, ok, hablábamos de 2 tipos de deuda técnica basada como tus decisiones internas Ujú. y las externas. Creo que ese tema de Google Cloud y Firewall y las Sí, es muy versiones externo. es muy externo, ¿no? Ujú, Y cómo lidiar con, ay, a ver cuándo sacan la siguiente versión y a ver cuándo deprecan esto y a ver el servicio cómo funciona. ¿Qué onda con lo que es interno hacia adentro? ujú. Creo que es más controlable, pues. Sí. Entonces, ¿cómo manejarlo? Por ejemplo, volviendo al tema de PHP, pues, dado que es un tema que he traído mucho en la cabeza, porque en los proyectos que he comenzado, me traigo esta framework porque esa framework la conozco enterita y sé que es bien estable y Ujú, que me da servicio y súper rápido la puedo echar a andar. Pero sé que siempre está como, sé dónde cojea y sé dónde va a haber pedos en un punto, ¿no? En algún punto va a haber pedos de ciertos tipos de pedos de seguridad, ciertos tipos de pedos de escalabilidad, ¿no? Entonces, usualmente pienso como, ok, ¿cuál es el segundo paso? Entonces, la forma en que me voy protegiendo de la framework de PHP es, uno, con mis datos. Primero, dejar mis datos intactos, pues. O sea, si mis datos están intactos y los puedo paulatinamente jalar desde otra API, o sea, voy desde el principio pensando cuál va a ser esa otra API que voy a tener como, como a futuro. Entonces puede ser como, aunque no tenga muchos endpoints o muchas funcionalidades en esta nueva API que va a ser tu API que te va a soportar a futuro, pero vas planeando dónde ir metiendo funcionalidades nuevas. Por ejemplo, yo siempre manejo como la base de datos MySQL, pues, pero sé que en algún punto la puedan cambiar a Postgre y de los dos lados puedo conectarme, desde PHP o desde Node. ujú, Y tengo un API en un Express de Node que por lo menos la tenga conectada a la base de datos y que sé que puedo en algún momento mandar a la burger a PHP y conectarme con la API nueva, siendo transparente hacia el usuario, pues, mientras que el frontend se conecte con los mismos resultados al API, creo que es transparente. Ese es un ejemplo de algo que yo he tratado como de planear
cuando comienzo un proyecto con una tecnología vieja, como la framework que tengo de PHP. Ujú. ¿Qué otros escenarios o otras estrategias pensarías para fin de minimizar tu deuda técnica interna? Creo que también documentación, ¿Ok? ¿no? O sea, tal vez en equipos pequeños Sí, sí, sí. no es tan crítico, o al menos si no tienes el tiempo de dedicarle a algunas cosas de mantenimiento y demás, probablemente la documentación tampoco te pase mucho por la mente en un equipo pequeño, pero conforme van creciendo se va volviendo como súper crítico, ¿no? Y puede ir desde el documentar y para que el onboarding de un developer no sea oye, ¿por qué no cambiamos directo a la versión más nueva? Oye, ¿por qué no hacemos tal? ¿O por qué hicieron esto? O sea, que ya esté todo eso documentado, ayudaría mucho. ¿Cómo, cómo manejas tu documentación? Es un tema, ¿no? Es un Y tema. bueno, hoy en día creo que hay algunos servicios de AI que te Sí. documentan solito y ya. Ujú. No he usado alguno todavía, pero ¿tú qué has hecho de documentación? Nosotros tenemos una documentación, digo, un documento que a grandes rasgos explica cómo arrancar todo, algunas decisiones, por qué las tomamos, hacia qué buscábamos evitar tomando esas decisiones. Este, pero activamente no tenemos algo no estamos cuidando mantener la documentación activamente, pero creo que es algo que sí podría ayudar mucho. Porque luego pasa que, no sé, se mete un task, ¿no? Para hacer un refactor de algún feature que ahí está, o un feature nuevo. Llega ese developer que tal vez no estuvo cuando se hizo la versión inicial de ese feature y dice, oye, pues ¿por qué no? Y puede pensar, esto que estaba aquí está mal hecho, lo voy a hacer ahora de esta forma. Pero puede ser que ese mal hecho tenga una razón de ser. Ujú. Puede ser que sea algo que sea resultado de haber ya probado la otra versión que ya se te ocurrió y decir no funciona y vamos a regresarnos a esta otra que aunque no parezca la ideal, sí es el ideal para nosotros. Po- Entonces podrías, como, lo que dices, como forzar a que se documente cada vez que haces una tarea. Creo que debería, o sea, como ya creo que debería ser como parte de los entregables de De esa de tarea. algún task o de algún feature. O sea, la documentación de qué cambió, O sea, mínimo. siempre, Ujú, siempre. En cada momento tienes, hiciste esta función nueva, documentala. ujú, Y allá hay muchas herramientas a lo mejor que en base a los comentarios que le agregas a la función, para no tener que estar manejando otra herramienta, agregas comentarios y que los comentarios te generen ujú. tu documentación, ¿no? Pero el problema es que, o sea, el problema es que no existen a veces esos comentarios, ¿no? O sea, Por eso, pero que sea parte de tu tarea agregar esos ujú, comentarios. sí, para que después se extraigan o lo que sea. No, sí, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero el problema es cuidar que sí se hagan. Ujú. O sea, si alguien no está como activamente, no sé, al revisar un PR de un developer, si el que lo revisa no está cuidando que haya documentación porque nunca se ha hecho, pues no va a servir de nada tener la herramienta que te genere automáticamente eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos no es una herramienta de documentación como tal, pero utilizábamos, ¿cómo se llama esta cosa? Storybook. Mm. Me gusta mucho esa herramienta, que te permite como trabajar y visualizar los componentes de un De proyecto, forma independiente, cada ajá, uno. de forma independiente y tiene un montón Ujú. de plugins y un montón de formas de trabajar con eso. ¿No es de los Y mismos de Tailwind? no es de los de Tailwind, según ¿No? yo. Es ¿de quién era? Ah, no me acuerdo. Pero, por ejemplo, ahí, cuando metimos este Storybook al proyecto, nos ayudó mucho para, para poder trabajar a nivel componente sin estorbar un developer a otro, ¿no? Y decir como, a ver, vamos a trabajar tal cual. Necesitamos tener esos componentes listos, métete, trabaja en tu componente, ve que todo funcione, tal, y órale. Después, mantener eso se volvió su propia tarea, porque no Mm. estaba también integrado SvelteKit y terminamos dejando de usarlo, tal Oh. cual, porque ya no soportaba, no se llevaba bien con las versiones que nosotros teníamos, que en ese momento íbamos como Mm. a la par de SvelteKit, y Storybook no se integraba muy bien con las últimas recomendaciones de SvelteKit en ese momento. Y eso lo perdimos.
Y la verdad sí lo extraño. O sea, creo que es algo, o sea, no es una herramienta como de documentación como tal, pero te permitía mínimo, este, Aislar como las funcionalidades y ujú, poder probarlas sí, por componente, pues. ujú. Y, y, eh, ese fue un tema más como del producto de Storybook que no se puso al corriente, ¿o cuál fue el? En ese momento sí, porque muchos meses después sacaron una versión que ahora sí era compatible con el build system recomendado de SpellKit. eh, pero para ese momento ya lo habíamos perdido. Y ahorita sí está en los tasks eternos el volver a integrarlo, pero por lo pronto no es prioridad. Ya. Pero por ejemplo, el pedirle a los developers de, no sé, estás generando un componente nuevo, parte de tus entregables es mínimo el story de ese componente, es algo que puede ayudar mucho a que Ujú, en un futuro llegue alguien, lo vea y pueda entender cómo funciona, o simplemente probar el componente y entender cómo funciona de forma aislada. ujú. Ok. ¿Qué otra cosa se te ocurre como para prevenir? Es que creo que depende mucho en la etapa en la que estés, ¿no? Cómo previenes esto. Ujú. Porque si estás empezando, si es un proyecto nuevo, creo que ni te preocupes por prevenir nada. Ok, de plano ni te preocupes. Pues creo que no. O sea, antes yo decía que sí. Ujú, Pero, por ejemplo, cuando sacamos lo de Fruitify, la realidad es que si nos hubiéramos preocupado, si me hubieras hecho caso, nos hubiéramos detenido a ver ujú, cómo manejar eso mejor o algo, hubiera salido el proyecto, pero hubiera salido tal vez después. ujú, Y esos meses que tuvimos de probar el producto antes de la pandemia y demás, tal vez no lo hubiéramos tenido. ujú, Y esos fueron clave como para decir, oye, es que aquí estaba funcionando y aquí ya se vino abajo. ujú, Y tal cual hubiéramos perdido velocidad. ujú, Entonces creo que si estás empezando y es un proyecto, o sea, tu negocio no es la infraestructura y tu negocio no es nada, tu negocio es un producto que llegue a usuarios, esa es la pues prioridad. no es prioridad. O O sea, sea, estoy de acuerdo. dentro de lo que cabe, ¿no? Obviamente, eh, no es posible decir voy a hacer lo que me da la gana y es problema de mañana a ver, o sea, no es capricho de... En este caso, por ejemplo, había una razón muy válida por la cual utilizar Ujú, PHP. O sea, es ujú, algo que ya estaba funcionando, tienes un framework súper estable, ujú, donde, como dijiste, sabes dónde cojea, sabes cómo moverle, sabes todo. Lo podemos sacar en menos de ujú, una semana, adelante. Pero si estás empezando y llegas a decirme de, oye, bueno, voy a hacer en PHP, ¿por ujú, qué? Porque pues, se me antojó PHP. Pues te dirá, a ver, pues justifica un poquito mejor, ¿no? ¿Por qué PHP? ¿Por qué no otra cosa un poquito más, este, pues más moderna o no sé? ujú. O sea, creo que tiene que haber una razón de peso para tomar Claro, claro, esas claro. decisiones, pero si tú tienes tu razón de peso, no te tiene que importar si es la razón de peso del mercado o no. Ok. Eso creo que es lo principal. Sí, sí, o sea, sí hay que priorizar velocidad, Ujú, pero sí, yo sí creo que em, sí tienes que por lo menos tener en la cabeza ujú, dónde y por qué vas a tener deuda técnica, ¿no? O ujú, sea, y en qué punto te va a rebasar. Pues si es, tienes que saber cuáles son como los puntos de los cuales vas a cojear, ¿no? O sea, a lo mejor es cuando llegue a cierta cantidad de usuarios concurrentes. O a lo mejor va a ser al momento que, no sé, tenemos el tema en Fruitify de, nos aguantaba el API de Google Maps ah, 25 sí, para optimizar puntos los... Ujú, en una ruta. Entonces sabíamos que a partir de 25 puntos, bueno, al principio no había pedo porque ninguna ruta era 25. Después teníamos y las teníamos que romper en subrutas o lo que sea. ujú. Pero sabíamos que en algún punto teníamos que resolver ese pedo. Esto también era un deuda técnica que encontramos cómo dar la vuelta, pero Sí. que en algún punto nos iba a alcanzar, ¿no? Ujú. Em, si tienes un software de logística, a lo mejor es algo que tienes que darle más prioridad desde el principio. Y bueno, tú Bueno, vas. sí, sí, no, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas sí lo resolvimos, pero lo resolvimos cuando tuvimos que resolverlo, no Ujú, antes de. ujú, Y sabíamos que de ahí cojeaba. ujú,
Pero, o sea, creo que entonces con lo que estás diciendo, el punto no es no generar la deuda técnica al inicio en el proyecto, sino saber que Ser existe. consciente, Ajá, exacto, exacto, exacto. sí, Saber que existe y tener una medida de cuándo te va a llegar y por qué. sí, ajá. Que para Eh, mí es Eso parte de de la lo mismo métrica que de... se me hace valioso. Digo, para lo externo está interesante, pero para lo interno, Y pues para lo no. interno también, habría que pensar cuáles serían esas Ujú, métricas. Pues, o sea, por ejemplo, ese es un ejemplo muy fácil. O sea, son 25 puntos en las rutas que podemos soportar. Ok, ¿en qué punto vamos a llegar a esa ah, cantidad y por qué se va a volver importante, ¿no? Entonces, ujú. a lo mejor sí podrías predecir un poquito, a lo Sí, mejor, de aquí a 6 meses y tomar acciones, pues. ujú, Pero sí es importante ser consciente, pues, y qué tanto te va a afectar. ujú, Otro escenario es échalo a andar en un servidor, eh, en un GitHub Pages. O sea, tenemos la landing, échalo a andar en un GitHub Pages, no hay bronca porque es el puro frontend. Pero a lo mejor eh, tenemos las broncas del SSR, ¿no? Del server-side rendering que con contenido dinámico no te lo va a leer los buscadores, pues. Que sabes que es un pedo que a largo plazo te va a afectar tu posicionamiento y otras cosas, vas a tener que cambiarlo. ¿En ya, o qué sea, tú te punto? refieres como cuando tienes un single page Sí, con navegación local en JavaScript y sí, que no tienes, no tienes, ya, SSR. ya, ya, ajá. Es un ejemplo que Sí, también lo he vivido mucho, que al principio tomas la decisión de lánzalo lo más rápido posible, no me importa hoy el posicionamiento en buscadores, pues. A lo mejor de aquí a un año va a ser lo más importante, ¿no? Porque ujú, vamos a estar buscando cómo crecer sí, orgánicamente el producto. Entonces ahí sería clave, ¿no? ujú. Pero creo que vale la pena tener Sí, en mente esos problemas. que ahí, por ejemplo, creo que si tu proyecto es algo como, es una landing page donde ahí es todo ahí se genera toda la venta. Y las vistas internas son tras un login, tras ya un usuario registrado, lo que sea, algo que de verdad no va a ser indexado, pues ni te preocupes por eso, ¿no? O sea, no pasa nada si no tienes un SSR. Pero sí creo que si tu proyecto te interesa marketearlo desde el inicio, sí debería de preocuparte que sea indexable, ¿no? Eso Ujú. creo que sí lo pondré como una super prioridad. Y tal vez, si el stack que tienes en ese momento, para un proyecto que sabes que es crítico, poder, que sea indexable por buscadores, si el stack que tienes te lo impide, ahí sí creo que es o sea, es momento de reconsiderar Claro, si claro, sigues o no. claro. Es que Pero tus sí, casos han sido muy particulares, ¿no? es Porque que sí son... depende mucho Ujú, del caso sí, particular, pues. pero, o sea, creo que o sea, no me quedaría como que eso fuera una validación de que hoy en día alguien saque un servicio de algo que sí quiera que sea público y lo saque como un single page en JavaScript y que no sea indexable y que digan, ah, pues estos güeyes me recomendaron. Porque en los casos en los que tú lo has hecho, han sido casos súper particulares donde está completamente, donde la prioridad no era esa y sí era 100% válido sacarlo así. Ya Ujú, después te preocupabas porque ujú. fuera indexable. Primero era que existiera. Claro, claro, Ujú, claro. O sea, sí, exacto. O sea, el ujú, tema es que exista lo más rápido posible y y de ahí vas ujú, resolviendo. Yo creo que, como en resumen, o sea, yo creo que hacerlo paulatino lo más posible, creo que es lo ideal, en ujú. vez de esperar a que truene y hacer un proyecto enorme de vamos a migrarlo todo junto. Yo creo que irlo haciendo gradual, poco a poco, una migración, es lo ideal y por lo tanto tienes que planearlo. Ujú. Y otra es, o sea, si hay alguien escuchando y dice, es que yo no tengo deuda técnica, vamos mal, ¿no? O sea, todo el mundo tiene, o sea, es algo que existe y es una constante y no hay forma de escapar. Si dices que no tienes, es que no la conoces y eso es peor, es todavía más peligroso. Claro, de acuerdo. Ujú. ¿Algo para cerrar? ¿Algo más? Eh, no sé. Esperemos que te vaya muy bien con tu, Sí, a ver si con tu duermo. problema técnico. Em, pero pues sí,
Así es parte del show. Sí, es Hasta, parte de crecer hasta el que no proyecto. tengamos AIs resolviendo nuestra deuda técnica, vamos a tener que resolverla nosotros. Seguiremos teniendo chamba un rato. Buenas noches. Buenas Ya. noches.